Ustedes ven al lado mío un hermoso loro hecho por la familia Ferrer. La familia Ferrer son una familia de artistas increíbles y de una cosa generacional, desde el viejo Ferrer hasta sus hijos y ahora sus nietos, tallan hermosas maderas. Pero no es de eso que les voy a hablar, porque voy a hablar luego con una artista, que es Carmen Montilla, pero les voy a hablar sobre todo ¿qué les hablo yo? De las cosas que les interesa a ustedes y a mí, de la censura, de la libertad de expresión, de la planificación, del trato y maltrato a los animales, y quizás a eso me podría referir. Y muy pronto tengo a la presidenta de APROA, porque hemos tratado todos aquellos que sabemos que no hay un país civilizado que pueda tratar bien a su gente, a sus presos, a sus ancianos, si no trata bien a los animales. Y aquí se maltrata en escala a los animales y por lo consiguiente a los niños, a los ancianos, a los presos, porque nos dejamos hacer eso. Se ha formado una sociedad civil que se llama PROA y va a pasar una ley por la cual está luchando el diputado Paciano Padrón y un grupo muy grande que hemos ido recogiendo firmas. Yo no he sido nunca bajo firmante, pero para eso sí, además soy una activa por los derechos de los animales, que yo creo que no va a hacer nada, esa ley no va a hacer nada, pero es importante que exista esa ley y eso va a pasar. Pero además quiero decirles algo, no se trata solamente de los animales domésticos maltratados continuamente, sino se trata de algo que es nuestro, venezolano, de los cuales nos los quitan a los venezolanos. Después de la droga, uno de los principales problemas que tienen las fronteras, los gobiernos, es lo que sale de cacatúas, loros, periquitos, animales que producen cárteras como los cocodrilos, las vedas, los jaguares. Todas estas cosas son vendidas en el exterior a esos animales, además de quitárnoslos a nosotros los venezolanos, ecológicamente nos despojan. Son maltratados porque, por supuesto, viajan en camiones escondidos, los duermen, etc. Yo creo, no es que yo espero que esto se va a solucionar, porque se va a solucionar esto si no se soluciona el problema de los hospitales. Pero vamos a poner la esperanza que en este caso nosotros, los venezolanos, vamos a quizás tomar conciencia a través de los niños, a través de los zoológicos en donde no se nutran animales con otros animales vivos, como pasa que le dan burros vivientes a los leones hambrientos, o donde vi un programa en donde había un oso sobre unos patines con bozal y tratando de bailar. El pobre oso no podía y se caía y buscaba el frío. Y eso fue de las cosas más horribles, porque también hay que decir que el pobre que lo manejaba, que también es otro pobre y otro explotado como el oso, pero que sin sensibilidad, le daba algo para que se levantara. Y eso es lo que veían los niños. Y yo por eso creo, y me encanta estar aquí en el Canal 51, donde tratamos de hacer una televisión diferente, donde programas constantemente en favor de los animales, mostrando lo hermosos que son nuestros compañeros de vida y de muerte, de la cual vamos a tratar con Carmen Montilla. Así que pónganle cuidado a eso y ayuden a PROA. Cuando dije que iba a hablar con un artista, dije que estaba hablando con Carmen Tinoco, que además de todo es mi amiga, que es lo más difícil de entrevistar. Y ella tampoco le gusta mucho las entrevistas, pero una vez que la empieza se olvida de eso y es una gran entrevistada. Yo diría que el motivo, o los motivos serían muchos, por su calidad humana, por su comprensión, por ese saber trabajar callada, por ese haber tenido posiciones, ¿por qué no decirlo? Eso no se dice, posiciones en las cuales la gente se pone a veces creyendo que tiene todo el poder que lo tenía, porque hoy día es la compañera de un hombre a quien admiramos y queremos, que es Pedro Tinoco, que pudo ser diferente. Carmen siempre fue la misma. Yo nunca vi a Carmen diferente cuando su marido fue ministro de Hacienda, o el hombre que realmente entendía, comprendía la economía venezolana. Carmen tiene múltiples facetas, pero hoy vamos a escoger una hoy, y fue la reciente, por fin, aparición de un libro que acarició mucho tiempo la idea, Carmen, de hacerlo como homenaje a ese gran amigo de Carlos y mío, que es Pedro Tinoco. De las personas que han hecho labor nunca dejan de ser, yo no sé hablar, decir, fue tal cosa. Claro.
Pedro existe, la manera que él enfocó el país, ya se verá si fue errada o equivocada, pero él es la que quería mejor. Y la inteligencia de Pedro no es común. Eso es Eros y Tánatos. Si ustedes ven aquí, es un libro muy especial que está contenido en esta caja. El tema lo hablaremos con Carmen, pero vamos a hacerle la presentación del libro para decir un poco esto. Porque a mí no crean, ese libro me cuesta trabajo tocarlo porque es realmente un libro de bibliófilo. Son varios textos, siempre con gráficas, serigrafías, ¿no, Carmen? Sí. De Carmen. Y son Sol y Muerte, se llama una gráfica, pero los textos son de Ciro Febres, de Darío Jaramillo, de Waldo Leiva, de Beatriz Mendoza, de José Moncada Moreno, Guillermo Morón, Luis Pastori, Guillermo Teruel, Arturo Uslar, Carmen Montilla, Pedro Pablo Paredes, Román Rojas y Álvaro Uribe Rueda. Y todas las gráficas, les repito, son de Carmen Montilla. ¿Por qué tú, Carmen, escoges ese título? Y además de hacer algo muy importante, que es lo que perdura un libro para la memoria de Pedro. Mira, me escogí el título porque me interesa mucho tanto el amor como la muerte. Son dos temas que me parecen... En fondo son un poco lo mismo. Exacto, son un poco lo mismo, pero el estudio intensivo de cada cual, cómo se compaginan luego, siempre me ha interesado mucho. Y este es un libro que, bueno, tuve una gran acogida con las personas a quienes yo les pedí que colaboraran con sus escritos. Y como tú ves, son toda gente, ahí van dos colombianos, que son Darío Jaramillo, que tú debes saber quién es, un gran poeta, y Álvaro Uribe, un gran político, pero que ha escrito unos libros muy interesantes, y Leiva, que es un gran amigo mío cubano, que también es un gran poeta cubano. Y venezolanos, imagínate. Y todos los demás venezolanos, sí. Pero venezolanos que además saben escribir y que son amigos sí. de Carmen y Pedro. Sí, que lo muy han amigos hecho con... míos y que, como te digo, me ayudaron mucho a la elaboración de este libro, porque era difícil en mi idea hacerlo así en una caja y todo era más complicado. ¿Cómo te vino la idea de la caja? Yo creo que mira, un poco porque vi un libro en Japón, no así en metal, sino en caja. En japonesa, todas esas cosas. Todas esas cosas de papel, refinamiento, exacto. Y me pareció muy linda la idea, un libro metido en una caja y cada quien puede con su escrito, o bien ponerlo, colgarlo, o bien mandar a colgar las gráficas, como quieran. Es un crimen, creo yo, entonces, sí, es un claro. libro bibliófilo, sí. Ese libro se debe guardar Yo, así. como siempre creo que la televisión o medios de comunicación debe ser didáctico. Aquella gente que compra los libros que tienen ilustraciones, ya estoy hablando de mi calidad de museografía, y separan las gráficas de los libros, el libro, vamos a decirle algo que les va a doler, que saque del bolsillo, pierden su valor de bibliófilo, porque serán muy hermosas las gráficas, lo son, pero son hermosas dentro del contexto. Fuera del contexto son no objetos decorativos, pero sí, son decorativos que hermosean una cosa, pero no son tan hermosos que como cuando uno está leyendo y después encuentra la gráfica. Como ustedes ven, aquí tienen una gráfica. Puede, Daniel, sí. Que podríamos llamarla Eros, vamos a decir de la parte de Eros. Todo es erótico. Y la muerte erótica. Y muerte. Una muerte. Ahora, también el libro tiene dos símbolos. Tienen aquí, arriba, hay una manzana que es roja y después hay una cruz que es verde. ¿Qué es eso, Carmen? Como te conté el otro día, la manzana significa el amor y la cruz, la muerte. Pero es un amor pecaminoso, ¿no? La manzana fue la que mordiaron y que... Mira, hay tantas leyendas sobre la tal manzana. Y la crucifixión, bueno, para nosotros los católicos es Cristo el simbolismo, pero la crucifixión fue muy anterior, siglos. Pero fue un acto de amor, según... El de Cristo, probablemente. Un acto de amor. Pero el de los esclavos romanos no fue de amor.
Bueno, ambos siempre fueron hechos en nombre del amor hacia algo. Las guerras santas, Las guerras santas fue sí. por los fundamentalismos de toda la gente que toma estas cosas como un deber. Yo decir, todo esto, en estos días uno no puede olvidar, y uno de estos días porque el tiempo ha pasado volando, más que nunca, y no es un decir, yo creo que es la presión hacia donde vamos del año 2000, etcétera. Los famosos suicidas de... Terrible. Bueno, eso es un acto de fundamentalismo, pero ellos creían firmemente en que eso, iban claro. hacia una vida mejor. ¿Tú crees en la reencarnación, Carmen? Pues te juro que me parece lo más justo en cuanto a todas las otras cosas. Pero justo con relación a quién. Justo con la relación a la vida y a la muerte de otra persona, porque pienso yo que la reencarnación está supuesta de que tú, de acuerdo a como haya sido, reencarnas en una forma más elevada, o vas reencarnando más y más elevadamente hasta que llegas al infinito, ¿no? En cambio hay otro tipo de teorías en las cuales tú dices, pero bueno, entonces la vida sencillamente es una injusticia total. ¿Lo es? Sí, porque por ejemplo, tú naces aquí, eres una mujer importantísima, claro que me consta cómo has luchado tú toda la vida, y no nació un embrafio, un niño infeliz muriéndose de hambre. Obviamente que ahí va involucrado la falta de educación, que es lo que a mí me parece que es básico en todos los países. Y lo que hablamos también, la religión, esa fanatismo, yo detesto todo el fanatismo. Vuelta a la reencarnación, que realmente, dicho por un artista y por alguien que se dice que es creyente, ¿tú crees que tú eres la reencarnación de alguien? ¿Qué crees tú? No he podido llegar a pensar en que yo sea la reencarnación de nadie. ¿Y si escogerías una reencarnación así como uno escogiste, como pintas, o escogiste ser pintora, escogiste ser una buena viajera porque conoces casi el mundo entero? Sí. ¿Qué te gustaría ser reencarnada, como quién y como cómo? Me gustaría... bueno, ahora no hay ni siquiera hablar. Sí. La investigación y la medicina me apasionaría. ¿Te gustaría ser un médico? Un médico investigador. ¿Para descubrir no un médico, ¿Para descubrir bueno, qué? Para aliviar, para descubrir alivio a todas esas enfermedades que... Pero no, cuando tú reencarnas serán tan diferentes. Pero ahora no hay necesidad de la reencarnación, porque tú te puedes clonizar. En eso sí estoy un poco más escéptica. Bueno, sí, el otro día había una encuesta y los venezolanos habían escogido a Irene Sáez como mujer y como hombre Arturo Uslar a que quisieran colonizar, y la están haciendo a nivel mundial, y es muy curioso cómo los valores en cada país cambian. No preguntaría por qué y cómo, y ahí pues son cosas diferentes, porque la colonización es también sumamente cuestionada. Por supuesto. Ahora la muerte es lo natural y lo que uno debe aceptar que viene. El asunto es cómo te venga. Pero eso es el terror. Pero eso es la gran pregunta, sí. ¿Cómo te viene? ¿Tú le tienes miedo a la muerte? A la muerte en sí, no, la acepto. Sí le tengo mucho... Más vale, porque no hay remedio. No hay otra alternativa. Pero al dolor sí le tengo terror. Por ejemplo, me parecería terrible morir en manos de un enemigo, de un psicópata. Eso me parecería a mí una muerte muy terrible. ¿Pero hay una manera en la cual te gustaría morir? Sí. Bueno, mira, mi padre murió con un enfisema pulmonar, un infarto, pero murió en una mecedora, tomándose su último café, fumándose su último cigarrillo y su coñac. Y en ese momento pues le dio un infarto. Bueno, a mí me gustaría... ¿Esa herencia te gustaría tomar? Sí, no me gustaría así morir en una cama llena de tubos y de cosas como... Tú no puedes decir, tú no crees que uno tiene derecho a escoger su muerte. Sí, debería. Yo creo en la eutanasia. Pero tú sabes que en Venezuela existe el derecho, por lo menos, no hay eutanasia como en Holanda. Como en Holanda, o como en Inglaterra. Es admirable por todos los sentidos, sí. Por eso, como en Inglaterra. Pero sí hay el derecho de que no, si uno de los hombres más creyentes y más éticos,
que es el doctor, en este momento no me viene el nombre, ya me va a venir, ha logrado un grupo y tú firmas, y entonces, pero mientras estás buena y sana, Por que supuesto. no te tengan entubada, que no te den más vida cuando ya seas un vegetal. Pero por supuesto. Y realmente es increíble. Sí, yo considero eso, que por ejemplo eso debe ser muy desesperante morir uno entubado. Ahora los médicos te dicen, si Pero no no, está entubado, pero entonces así, mueres bueno, por muere. asfixia. No, eso no No. es así, eso no es así. Eso no es A los así. médicos que creen, aquellos que todavía creen en el juramento de Hipócrates, lo de ellos es luchar hasta el último momento. Sí, Y pero yo pero creo que también si es un médico de los que no son éticos, mientras más días clínicas, mientras más, Más dinero medicamentos pone, mientras más esperanza falsa le da a la familia. Y hay otra cosa que es horrible, que el derecho de lo que llaman los familiares tengan sobre tu muerte. No, Exacto. por favor, es que yo no quiero que mi hermanita, mi papacito, mi mamacita se muera. No. No. yo No también tienen creo, derecho sobre cuando ello. te acuerdas del médico, yo lo voy a ver inmediatamente. Porque esa es una forma que a mí me parece terrible de morir. Me parece que uno debe tener el derecho de morir cuando uno quiera. Carmen, uno se enamora una vez y dice que es como la primera vez. Uno se enamora 2 veces, 3 veces, 10 veces. Uno vive enamorado siempre. Como tú eres Yo creo una más mujer. en eso, que uno vive siempre enamorado y si no tratar de estar enamorado. ¿Estás enamorada en este momento? No, profundamente enamorada no. Así tan enamorada como para coger el teléfono y yo le diga al enamorado que te vea un domingo en el canal 51. Por eso es lo que yo no puedo vivir sin teléfono. Carmen se muere en la noche, pues yo llego a su casa e inmediatamente voy a un Sí, teléfono. ¿Dónde ya estoy? veo, sí. Un teléfono. Pero Carmen también es un poco del teléfono, un Bueno, poco mucho. no. Dice, no, yo se lo dejo a mi chofer, pero tienes constantemente Sí, claro, un celular. Un día claro, sí. sin la cantidad que haría uno, ¿no? No, Sin y, móviles no no, se por puede, ejemplo, ¿no? yo en mi taller que lo tengo en la playa no tengo teléfono. Tengo que tener mis celulares. Bueno, y fíjate que lo dijo en plural. Sí, porque tengo es una- dos como tú. Pero lo que pasa es que mis celulares... Ahí no sí sé soy por qué, fundamentalista de los celulares. funcionan malísimo. Bueno, eso Porque va a en mejorar, general- yo te lo ofrezco que va a mejorar. porque caen yo- siempre en el respondedor, es raro. Eso- Mira, increíble. Yo tengo un gran médico amigo mío, argelino, y me llama de Se oye Argelia, perfecto. y como si estuviera sentado al lado mío. Por eso sé todas las cosas terribles, como por ejemplo que pusieron un coche bomba frente al hospital. Le mataron 9 monjas, porque el hospital, en los países árabes hay muchos que llevan las monjas gallegas, ¿no? Porque Sí. ellas trabajan realmente por amor, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible semejante salvajismo? Por el fanatismo que hay Bueno, ahorita, pero ¿ves? eso es lo que es, por eso que es imposible pensar en la paz mundial, ¿no? Es algo que no... Para mí eso es imposible. Ahora, tú Puede decías, ser que ahora dime una en cosa, un ¿qué te siglo. gusta más? ¿Tú querer o ser querida? Porque yo sí sé que tienes muchos pretendientes, has tenido toda la vida. A mí me contaba Carlos que cuando Carmen expuso la primera vez en una galería de una gente que queremos mucho, Carmen y yo, que eran los Acabelas. Yo ese día no estaba de museo, estaba en otra galería. Y que la gente hacía cola y apiñamiento y todo. Y lógicamente había una buena obra. Pero, ¿y qué vas a ver? Voy a ver a Carmen, decían ellos. Se había llamado. Eso por una parte es sumamente agradable y por otra parte muy triste que prefieran verme a mí que mi obra. Bueno, pero es que no es, eso es así. Sí. Mira, recuerdo de artistas que realmente igualmente son muy importantes como artistas, pero que la exposición tiene mucho menor éxito que cuando tú dices en la tarjeta, si es un artista vivo, que pone el artista estará presente, o el artista va a firmar el afiche, o el Claro. artista va a firmar el libro. Ujú. Así que Voy a dar ese... sí. eso es cierto. Esa idea ahora en mis próximas Mira, exposiciones. ¿cuáles son? ¿Por qué pintas? ¿Cuándo empezaste a pintar? Volveremos al amor, porque es el amor a la pintura, pero el amor Sí. va a estar presente aquí. Bueno, mira, yo no Todo el empecé a tiempo. pintar así como de niña, sino cuando yo estuve en Buenos Aires, estuve bajo psicoanálisis muchos años y estaba muy joven, tenía 20 años, y tenía que decidir entre estudiar literatura, que me apasionó, estudié un año,
o estudiar medicina, que me pareció demasiado larga. Y mi médico, que era el doctor Goodman, me dijo, mira, yo creo que tú te debes dedicar a la pintura y a escribir. Yo pienso escribir. Pero es que la pintura Ahí es una ya forma, escribí mi primera poesía. Pero la pintura es una forma de escritura. Claro. Y tú que has estado en los países orientales, toda su escritura es una belleza, una cosa excepcionalmente plástica y bellísima. Bellísima, bellísima, sí. Así que no está muy una unida. Forma de escribir. Y generalmente todos los pintores, además, en cierta manera, aunque no publiquen, escriben. Claro. Casi todos escribimos y otros algo. además describen su cuadro muchas veces antes de pintarlo, es decir, están totalmente unidas, más que con la música. Otros son musicales, pero generalmente lo que están unidos los plásticos, y en el caso tuyo, están unidos a la literatura. Sí, me gusta mucho la literatura. Cuando estudiaste en artes plásticas en Buenos Aires, sí, allí comencé. Y aprendiste a bailar el tango. Ah, también. Yo te he visto. Sí, me gusta mucho Ahora el que tango. el tango está tan de moda. El tango tú está estás en Inglaterra, estás en Francia, estás en los Estados Unidos, en la peluquería oyes No llores por mi Argentina, sí. Vas a no en el Louvre, pero estaba a punto, pero en cualquier gran restaurante que allá, solamente Tango. aquí se ve que los restaurantes tienen música, que uno va a un restaurante a comer y sobre todo a hablar, a oír, o bien es un negocio, o bien es una cita amorosa de esas que ustedes los que me oyen saben, Dios me ampare, ¿verdad? Sí. Sería muy mal. Y no se puede, porque aquí creen que en los buenos restaurantes del mundo entero no hay música. Y si no, algo sumamente suave. Sí. Entonces, toda esa parte donde sí pone música es No llores por mi Argentina, por Madonna. ¿Tú que has estado en la Argentina, tú viste la película allá? No la he visto. Bueno, yo la vi y yo no voy al cine, pero tenían las entradas compradas, era el estreno en Nueva York y no me tocó más remedio que ir. Y no conocí suficientemente, nunca llegué ni siquiera a verla, sino por la televisión. Pero los argentinos no quedaron contentos, pero eso, unos sí, otros no. Pero ha sido un gran éxito de venta, no de calidad, no porque fíjate que no obtuvo Exacto. El Oscar. Exacto, Que tampoco no es nada, eso no es nada. Y además pero que es amena la película. Yo no soy crítica de arte. Pero tú en la Ahora época creo que te viste en Argentina... no, ya había caído Perón. Pero todavía había un rechazo hacia Eva, o ya había el culto hacia Eva, y se sabía dónde estaba enterrada y todo. No se sabía dónde estaba enterrada, pero siempre ha habido en Argentina ¿Tú tenías la impresión que había entre gente culta e inculta? ¿En la Argentina? Una admiración por Eva Perón. Sí, cómo no, entre gente inculta, entre gente, no digamos inculta, porque en uno de los países verdaderamente donde hay una cultura bastante... Hasta de los periódicos. Sí, tú te metes en un chofer de taxi y el chofer de taxi sabe de literatura, de política, de todo. Claro, si no sería argentino. Además no sería argentino si no sabe de todo, sí. ¿no? Sí. Pero yo sí encontré que había un culto hacia Eva, sí. Claro que otros dicen que fue manipulada todo el tiempo por Perón, porque ella estaba muy enferma, si se dejó manipular de esa manera, porque yo leí el extraordinario libro de Tomás Eloy Martínez y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en nuestro canal, en 51, y Tomás Eloy, aunque no lo diga, y después como buen reportero y como buen comunicador confesó que a pesar de ser antiperonista y todo, en el libro hay una pasión por el personaje de Eva Perón, desde su eros hasta su tánatos, es decir, desde su vida y su muerte. Y sin duda que era alguien. Decir que no era nadie no era... Es imposible. Una mujer que hizo mucho, obviamente. Es decir, bien o mal. Pero lo hizo con pasión, lo hizo con amor. Y además tuvo la cosa esa, como decía Rambo, decir, la gente que muere joven tuvo esa gloria. Claro, tiene una aureola. Y ahora tiene una leyenda, es legendaria. Sí, claro. No te digo que ahora han vuelto los argentinos a Europa, toda Europa está enseñando, yo no sé si... Tango, no te digo tango. Que está en Alemania. ¿Tú qué eres ¿por qué no en una de esas cosas que se hacen ahora multimedia, tú no pones tango en tus exposiciones? Porque tú hablas de Alemania, tú acabas de tener una exposición en Alemania. Sí, en Bonn. Sí, pero mi primera exposición en Alemania fue en Berlin Est, una semana después de caer el muro. ¿Y o sea que yo presencié la caída del muro. ¿No fue difícil?
Bueno, yo la exposición verdad, tuvo te gente, digo, yo tú no creía... estabas ese día. Sí, claro, y pensé que no que la iban a clausurar. Pensé yo, porque era en un salón oficial del Estado, y el Estado era, era el comunista, pues. Yo había sido invitada, era por Berlín Este, no por Berlín Oeste. Bueno, por el Berlín total. Exacto, entonces era en una sala oficial, donde estaba el alcalde, el ministro de la Cultura, todo el mundo eso. Yo pensé, ¿Qué van a hacer ellos y tú? No, esta exposición la van a clausurar, porque con la caída del muro, pues ellos estaban todos muy preocupados por el cambio tan brutal que iban a tener. Pero al contrario, me fue muy bien en el sentido que toda la gente del West vino también a la exposición. Entonces fue una exposición que se visitó muchísimo. Esa exposición no volvió a Venezuela. No, de allí fue a Stralsund, en Alemania, y de allí fue a Jerusalén. Fuiste de una punta a otra punta. Sí, sí. Y en Jerusalén también me gustó la misma exposición. Pero ellos sienten que es una pintura latinoamericana o si supiera que las críticas no. Ellos nunca me han dicho que yo soy una pintora latinoamericana, sino una pintora que puedo en cualquier país proyectar. ¿Y tú dirías que así como en el libro Son Héroes y Tánatos, más o menos he seguido tu obra hace muchos años, y si están presentes una serie de pesadillas, de cosas de muerte, de... Sí, como en este. Sí, justamente como este, déjeme volverlo a mostrar. Tú te dejas así quemada por llamas, ¿tú crees en el infierno? No en ese tipo de infierno, no. ¿Tú no crees que hay un poquito de infierno aquí? Exacto, hay varios tipos de infierno diarios. Pero tú sí crees que hay un cielo, un infierno. No. ¿De dónde va a dar uno? Al infinito. ¿Eso es qué? Ni creo, eso es el infinito, eso Dios, lo que uno dice Dios es el infinito. Carmen, aunque no lo diga, creen mucho y creen nada, porque dice eso del infinito es como decir, creo en todo y en nada, no sé si me interpreto. Tú has tenido la gran curiosidad, como has incursionado en la literatura, pero porque lo otro es un oficio. Tú has, yo creo que no estoy haciendo una experiencia, tú has ido a ver gente que lee las barajas, gente que lee a mí me encanta, pero nadie me quiere llevar. Estoy loca que alguien me lleve eso, yo me muero de sed. Además, no puedo tener cartas astrológicas porque yo soy inmigrante, no tengo ni hora, ni día, ni nada, pero cartas astrológicas. Cuéntanos esa experiencia. A mí sí me han hecho mi carta astral. Cuéntame. Me la hizo la primera vez un hombre especializado en eso, que ha estudiado muchísimo en eso en Cuba, en La Habana, cuando yo hice mi exposición. Y otra me la hizo aquí un español que se dedica a eso, que es un hombre universitario, de clases en la universidad. ¿Y lo que ellos te dijeron en la carta astral? Bueno, es que la carta astral en realidad no te cambia. Sí, pero sucede lo que ellos decían. Más o menos. Sucedió más o menos. Sí, más o menos. En muchas cosas sí. ¿Y qué te dicen del año que viene? ¿No sirve la de este año? No, bueno, como tú sabrás, de que Pedro estuvo enfermo, yo tuve una vida, por eso dejé también la pintura y todo, por eso viaje, porque la enfermedad del cáncer es una enfermedad muy terrible, ¿no? Una enfermedad muy cruel. Y entonces yo me dediqué mucho a ayudarlo a él. Y dejé mucho mis cosas, pero entre esas cosas que me habían a mí dicho en mi destino estaba es que era eso. ¿Y qué te gusta más? ¿Los palmistas, los leedores de barajas, los fumadores de tabaco? Yo sé que existe, pero me muero de ganas de saber qué pasa. Bueno, mira, la carta astral es una cosa muy, muy distinta, porque la carta astral es una cosa que, bueno, tú puedes invitar aquí a alguien que es astrólogo, que es muy bueno. Y la carta astral sencillamente son tus signos, la hora de tu nacimiento, qué planetas estaban en ese momento sobre tu signo. Eso es una cuestión muy distinta a las cartas. Yo sé echar las cartas. Bueno, oye, sí es verdad que perdí la ocasión de mi vida que alguien me eche las cartas. Yo puedo decir que he hecho las cartas porque más o menos si uno tiene cierta experiencia de la gente, uno empieza a decir cosas. Imagínate que cuando uno es reportero desde
Muchachita como yo he hecho horóscopos sociales, eso, yo he hecho horóscopos, pero imagínate las cosas que yo decía, yo conozco fulano que nació de tal mes a tal mes, le voy a poner tal cosa, entonces lo escribía. Hoy día son gente ya tecnológicamente que dicen que saben más o menos según los signos. Sí, bueno, según los signos y según tu ascendencia, porque por ejemplo yo pertenezco al signo de Leo. Tú naciste el 13 el 13 de agosto. De agosto, sí, yo sé, porque es Leo. Exacto. Como tu hijo que nació el 12, ¿no? Mi hijo nació el 7. El 7, exacto. Yo siempre me acuerdo de Pedro por eso. Pero yo, mi ascendencia, tengo dos, el signo de Géminis y el signo de Cáncer. Son dos ascendentes sobre mi signo. Y por mi hora de nacimiento son esos los dos signos que estaban. ¿Y tú sientes eso, que eso es verídico en tu manera? Bueno, de acuerdo a la personalidad. Los geminianos te dan mucho la imaginación y la creatividad, la búsqueda. No te falta. Y el Cáncer te da ser una persona muy armónica, muy de grandes sentimientos, pero ¿Nunca has hecho meditación? Te da la depresión. ¿No has hecho meditación? Te diré que no, yo medito conmigo misma, pero esas meditaciones así no me gustan. Tú dijiste hace poco de tu exposición en Cuba, Carmen tiene donado por Fidel Castro una casa en La Habana. Sí, exactamente, una casa de cultura. Tú que conoces bien a Fidel Castro, ¿cómo es él contigo? ¿Cómo es decir? Somos muy amigos porque yo conocí a Fidel hace 30 años y claro que yo muchas veces voy a Cuba o yo voy cada 2 o 3 meses. No, tú vas mucho a Cuba. Claro, porque tengo mi casa. Cuenta un poco de la programación. Casa. ¿Cómo es la casa? La casa es una casa del siglo XVII que él se ayudó a reformar. Cuando a mí me la entregó el Estado, me echaban broma porque me decían, pero ese poco de palos y piedras fue lo que te donaron, porque una casa del siglo XVII que había sido, que había sido ocupada por mucha gente, pero la historia de la casa es muy bella, porque en el siglo XVII, un matrimonio que solo tenía una hija, y entonces esa hija de ellos decidió meterse en el convento de las franciscanas, que queda todo enfrente de mi casa y que ahora ya está restaurado. Pero en esa época, tú sabes, las monjas de clausura solamente se veían por una rejita, y ese fue el motivo porque este matrimonio compró esa casa. Pero esa casa después, bueno, ellos murieron, después vino otro gobierno, después eso se convirtió en almacenes, lo que uno llama que venden todo. Y se deterioró mucho. Pero esa casa, todas esas casas, yo hubiera podido traer la foto, esas son reformadas. Bueno, uno tiene que ayudar naturalmente, pero la UNESCO y el gobierno. Esta casa hoy día es un museo. Yo lo convertí en un pequeño museo. ¿Y tienes obras tuyas permanentes ahí? No tengo sino una, pero luego voy a tener. ¿Y ahí expone quién? Mira, he expuesto, quienes más se han preocupado han sido los embajadores asignados allá de usar mi casa. He expuesto el embajador de Polonia 2 veces, una vez con dibujos del siglo XVIII, dibujos polacos, y ahora con la nueva pintura polaca. Muy bueno, por cierto. Sí. Muy interesante. Bueno, ellos han sido grabadores con el papel, cosas maravillosas. Otra, el de Austria, hizo sobre afiches. Yo conozco una parte de una exposición de afiches que fue una vez de Austria, no sé si esa, ¿no? Pero... Bueno, y tengo una exposición permanente de los venezolanos que me donaron obra, ¿no? Ahora, y también se dan conferencias. Entre ellas tiene una persona permanente, tiene una casa permanente que la cuida. Bueno, tengo una familia que cuida la casa. ¿Y que vive ahí? No, ahí no vive nadie. Inclusive, pero, supuestamente yo debería vivir, no. ¿Cómo conversa Fidel contigo? Muy bien. ¿El uniforme? No, cuando no, es que yo no lo veo tanto así. Cuando lo he visto depende, si es en una recepción, él anda con su uniforme. Cuando está ahí en petit comité, bueno, yo considero que él es un hombre muy inteligente, ama mucho su país, cree que lo que él ha hecho por el país ha sido lo que él pudo. Ahora con este bloqueo americano, naturalmente todo se ha convertido más
más difícil. Pero yo, de 2 años para acá, veo que va poco a poco mejorando Cuba, porque por fin él abrió una cosa que ha debido hacer hace 15 años, que es darle a los campesinos la mitad de sus ganancias, y la otra mitad el Estado. Pero entonces ahora hay estímulo de gente de ¿Tú te atreverías a contradecir cuando él habla, pues, porque me dicen que cuando él dialoga, él monologa? Eso en público. En privado él te deja hablar bastante. Te preguntas de tu vida, de qué sientes, de qué piensas. ¿Tú le preguntas a la de él? No, él no habla de sí mismo. ¿Tú preguntas mucho? No, yo le pregunté solamente, le dije una vez que solamente que estaba en desacuerdo con, no me acuerdo qué cosa. ¿Y qué te dijo? Me dijo, bueno, tú tienes todo el derecho de opinar. ¿Te ha hecho la corte? Sí, después hablamos de otras cosas. No, pero si él te ha hecho la corte. No, jamás. Todo el mundo dice eso, ¿no? Que somos yo por eso lo he oído. Sí, somos amigos. Dijésemos, yo puedo contar en un momento con Fidel me diciendo, pero vente para acá, pero tienes que traer obra, porque en esta casa obra de todo el mundo menos tuya. ¿Tú nunca has dicho trae comida? Yo llevo comida siempre, sí, yo para los niños. ¿Y tú no le has dicho, por qué tengo yo que llevar comida si su país es tan rico agrícola? No. Por eso, porque ahora recién es que han empezado otra vez a promover la agricultura, fue 16 años sin ¿Y si te dicen que habría un Fidel en Venezuela, qué harías tú? ¿Te parecería bien? Pues podría ser que sí. ¿Qué diría Pedro? Pedro podría decir también que tal vez sí. Uno todo ha visto la gente, porque la economía es una cosa tan voluble que uno no sabe, ¿no? Ahora, confrontado en otra manera, ¿no? Pero yo considero que aquí hace mucha falta educación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y dureza en que ocurra lo que ocurre en los hospitales? Mi profesora de ajedrez, porque tú sabes que yo juego ajedrez. Sí, me olvidó, es otra faceta tuya. Ajedrecista. Mi profesora de ajedrez fue campeona venezolana de ajedrez y es psiquiatra. Y ella me ha contado exactamente. Además, es una maravillosa psicoterapia y un gran ejercicio de inteligencia, como son los relojes. El reloj es de las cosas más extraordinarias. En Inglaterra existe el reloj más antiguo del mundo. Se habla de la puntualidad inglesa, pero yo le hablo de la maravilla de toda esa puntualidad, de todo lo que le ha costado al hombre saber el esfuerzo de lo que significa una hora de trabajo bien realizada, y de la satisfacción que da de estar a la hora de su trabajo, de una cita, de cualquier cosa. La hora es algo esencial, y eso lo han comprendido la gente que ha tomado para sí una marca, que es el principio y el fin de todo. No es el héroe y el tánatos, pero sí el comienzo y el fin, que es el omega. Por eso me gusta a mí el omega constelación. Estamos en pleno fin de siglo y es una constelación de maravillas lo que hay, pero el modelo que yo uso es Omega Constellation, y realmente me va muy bien. Me dice, pero ¿por qué tú siempre tienes una marca del reloj? Y digo, no es una marca del reloj, es que yo no me lo quito nunca, ni para bañarte, pero nunca se me adelantaba ni atrasaba en un minuto. Carmen es muy puntual, por cierto. Y hablamos de tú, muy puntual. Sí, trato siempre de ser muy ¿Tú puntual. crees que tú hablabas de Fidel y tú hablaste que con gran sinceridad lo que pensaste, hablaste del ajedrez, que pero ejercita es que también la memoria. aquí en este momento en Venezuela hay mucha miseria. Entonces yo que veo la miseria de Cuba, encuentro que aquí en Venezuela también hay mucha miseria. Pero Fidel no la ha resuelto allá. Es que yo no te digo que él pudo resolver esa parte, pero el pueblo es educado y todo el mundo como no está educado ya, conoce el cuento. Y nosotros no le damos educación. Voy a dialogar, pero tú sabes el cuento del burro que cuando aprendió a no comer, lo que le pasó. Yo creo que el pueblo educado está bien educado para no comer. Pero ¿sabes lo que pasa? Que allá, por ejemplo, el pueblo, porque en mi casa está donde está la gente más pobre de La Habana, en La Habana Vieja, y ellos tienen, por lo menos educación, tienen médico, tienen colegio para sus hijos. Entonces, vamos a hablar de algo que me guste más que Fidel, que es cualquier yo sé cosa, que te gusta. Pero me gusta mucho oír a una persona inteligente hablar de Fidel y hablar de esa manera, que no eres la única.
porque aunque no hay mucha gente que ya se ha quitado de la capa fidelista, pero que lo siguen siendo, y como se hizo, se ve en pantalla. Se ve en pantalla. Ahora, Carmen, el ajedrez, el amor y los viajes, ¿por qué tú cambias tanto como tienes posibilidad de países? Es decir, tú conoces todo, pero tú viajas constantemente. Yo te llamo por teléfono y me dicen, no, está en el Japón, y pues no, está en Alemania, no, está en Israel. Bueno, pero mira, hablabas desde Algeria. No, yo en eres realidad como una nómada, eres una estable y una nómada. Exacto. Pero es que todos mis viajes han sido por un propósito de que me han invitado a hacer exposiciones. Es una suerte extraordinaria, porque si tú no llevaras eso que la gente dice, ella es nómada. Y además me atrevo a ir, la gente me dice, ¿cómo te vas para los países árabes? ¿Para dónde te vas ahora? Bueno, las exposiciones el 17 de mayo se inaugura mi exposición en Damasco. Luego de allí va a Beirut. Luego de Beirut va a Libia. Luego va a Turquía. En Libia. En Libia, y que yo me atrevo a ir a Libia. Claro, yo sé ¿vas que a conquistar ahí a Gaddafi, no? No pienso conquistar a nadie, sino que ellos, no sé por qué, yo mandé a todos mis embajadores, les mandé mi catálogo de Bonn, y ellos lo mostraron a los ministros de la cultura y todo, se interesaron en mi pintura. Será para ellos que es una cosa exótica. Pero además para ellos es sumamente difícil, porque muchísimos de esos países no se puede representar inclusive muerte, amor, etc. Tienes que llevarles cuadros en el fondo. Ellos en eso son más. Ellos me rechazaron a mí 2 cuadros, porque uno de ellos, que hice en la exposición en Salamanca, y que fue uno de los cuadros que más llamó la atención, en la Universidad de Salamanca, que yo acabo que acabas de tener recientemente. Bueno, es una judía que está con su estrella de David, una muy bella, una novia judía, y tiene detrás debe ser marroquí con esos trajes. Sí, pero tiene detrás los inquisidores. Ellos te lo rechazaron. Ese fue el único que rechazaron, sí. ¿Y por qué tú no rechazaste exponer un país que rechaza algo? No, yo le dije, y la ministra de Educación, una mujer inteligentísima, me dijo, yo expondría ese cuadro, porque me parece interesantísimo. Pero como aquí hay ese problema. Tú tuviste, ella tenía cierto temor a toda la exposición. Sí, no ella. ¿Y después de Libia tú dijiste que ibas a dónde? ¿De Libia a dónde va la exposición? A Turquía. A Turquía, y termina en Turquía. Es el final. En Turquía o quizás en ¿cómo se llama? ¿Ah? Bulgaria. Pero la verdad es que es curiosamente, porque a pesar de todo, los países tienen sus idiosincrasias, y a veces a un país que expone en Jerusalén, en Libia, ya tuvo un problema. Pero Carmen ha pasado todas esas fronteras que tiene, Carmen. Ese es tu signo astral, que tú crees que es así. Sí. Protección. Sí. Tú crees en amuletos y regalas amuletos. Y a mí me encanta cuando me hayas regalado uno, pero ¿cuál de todos los amuletos que tú has tenido? ¿A ti nunca Fidel te ha dado su amuleto? No, nunca me ha dado ningún amuleto. Yo sí le llevé uno. ¿Qué le llevaste, una pepa de Samur o no? No, le llevé la piedra que le corresponde a él. ¿Qué es cuál? Que, bueno, son 4 piedras que nos corresponden al signo de Leo. ¿Él es Leo también? No. Sí, en el mismo día que yo, pero muchos años antes, el 13 de agosto, y por eso fue que me hicieron la carta astral, y entonces nacieron a la misma hora. No me digas. Sí. ¿Y el mismo día no? El 13 de agosto. No, pero el mismo día de la semana, no. No sé, yo no sé, fue un martes, no sé, no le pregunté a Fidel. No, eso, hay que buscar un libro de historia y se saca. ¿Y tú crees que tú tienes algo en común con Fidel? ¿Qué te une y qué te separa? ¿Qué te une bien y qué te separa de Fidel? Como carácter. Como te digo, la parte del amor que él ha tenido por su país me desune su parte tanática de no haberse dado cuenta hace muchos años que él no podía manejar así ese país, sino darle lo que está tratando de hacer ahora una apertura, abrir las inversiones extranjeras. Cuba está lleno de extranjeros haciendo inversiones, franceses, españoles e incluso los americanos, que no sé cómo se las arreglan, pero entran. Para eso Fidel sí los deja. Lo que pasa es que no los deja salir a los otros, a los cubanos. Pero mira, eso es muy relativo, porque muy difícil. En agosto viene la muchacha que cuida mi casa,
Pero esos son, invitada por, pero esos pero son por cosas muy supuesto. especiales, pero los balseros, por ejemplo. Mira, los Bueno. balseros fue una cuestión que también yo vi. Y en la televisión se tomó casi siempre el mismo balsero, pero los balseros fueron de la gente menos educada y más irresponsable que Y yo por eso conocí. puede morir. No Esa es la debieran manera haber. de controlar No la debieran población. haber, pero él después les dijo, tienen 48 horas o 72 horas para irse y les manda un barco. Y no se quisieron, y ahora hay una cantidad que están regresando. Es lindo ser creyente como tú. No es que creyente, sino que yo voy y veo la realidad, hablo con la gente de todas clases sociales, porque ahí hay clases sociales. Mi gran ¿oíste? admiración, que no es admiración, pero bueno, de Fidel, es que una cantidad de gente queda como hipnotizada por Fidel, y es un poder. No, claro, él él tiene un tiene- karma extraordinario, y eso, un carismático, no Sí. un karma, sino... Yo quisiera tener un karma, pero tienen es muchísimo carisma lo que tienen. Sí, Si un no, carisma hubiera enorme. muchísima gente que lo adversa, pero de una manera seria nunca han negado, que empieza a hablar y hablar y hablar. Y yo no sé si por la cantidad de horas que habla, Demasiadas va horas. variando, Sí. hasta el momento que también a mí me toca decirles que vean este libro. Y la venta de este libro es parte donada a niños cancerosos por voluntad de Carmen Montilla Tinoco, que ha donado eso y ha regalado al Museo de Arte Contemporáneo 2 libros que nosotros vamos a vender o a rifar de alguna manera reproducir el dinero para que vaya el mayor número de bolívares para ese fin. Y también, Sofi, te digo, yo hice, no sé si lo viste en la exposición, Sí. estas gráficas las hice en grande. Sí. O sea, porque la idea era la reproducción, esa está, la puedo ¿Por mandar qué no todas. le regalan al contemporáneo? Perfecto, con muchísimo Tú sabes que gusto. eso sí, un compromiso. Una Ahí. vez gracias y muchas gracias a Carmen, realmente que no es tan amiga, aunque dice que sí, pero no es tan amiga porque me ha costado un poquito decir, vente para acá a conversar sobre No, cosas. cada vez que tú me has invitado, hasta Bueno, una pero vez que eso- tenía una por gripe eso te- terrible, fui a las 6 de la mañana, ¿verdad? Así que casi no podía ni hablar. Yo Claro, tú siempre encantada hablas. porque yo estoy muy contenta de tu forma de expresarte con respecto a mí y de no preparar nada de antemano. Me gusta eso. Gracias.